interesantes. Por aquí, si se descubriese un nuevo estrato, un segundo le doy, listo. Si se descubriese un nuevo estrato que indicara un periodo geológico no descrito antes, ¿qué organismo se encarga de revisar esto y verificar? Sí, hay un instituto a nivel mundial que se encarga de ese tipo de cosas. Es un instituto que abarca pues muchas ramas del conocimiento de las ciencias geológicas y es el em, Instituto de Ciencias Geológicas, pero uno digamos, de sus subdivisiones, que es como una mesa de estratigrafía, donde hay unos jurados, ellos son los que se encargan de evaluar los candidatos. Lo que hacen los geólogos o los países que crean que tienen un estratotipo que puede competir a nivel mundial con otros estatotipos que pues pueden salir para el mismo, para el mismo periodo de tiempo, para definir un límite entre dos periodos de tiempo geológico. Es, bueno, entonces los geólogos hacen sus estudios micropaleontológicos, sedimentológicos, y la idea es que tienen que garantizar que ciertas condiciones de ese afloramiento se cumplan, ¿sí? Que, por ejemplo, lo que les decía, que desde el punto de vista faunístico, que sea completo, que sea rico, que el ambiente de esas rocas sea un ambiente que se puedan hacer correlaciones a nivel mundial o por lo menos grandes correlaciones a distancias muy grandes. Por lo tanto, normalmente los ambientes sedimentarios de esos depósitos son ambientes marinos. Luego lo que podrían mirar es si los organismos que se encuentran dentro de esas rocas son organismos endémicos o son cosmopolitan. ¿Por qué? Porque son endémicos, tampoco sirven para hacer correlaciones a grandes distancias. Tenemos que garantizar que el organismo haya vivido no solo en ese lugar, sino que por lo menos tenga una distribución relativamente buena a nivel mundial. Como tal, el punto donde se encuentre ese afloramiento tiene que ser fácilmente accesible, es decir, se tienen que cumplir ciertas características del afloramiento para que primero pueda ser puesto como candidato y pueda ser evaluado por ese jurado que les digo de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y la subdivisión pues, que se encarga de esta parte de la estratigrafía. Bueno, no podemos pasar por alto, a pesar de que la geología es una ciencia natural y como otras ciencias, pues nos encargamos principalmente de los estudios de la naturaleza en diferentes niveles, pero pues sí tenemos que hacer alusión a esta noticia, aunque tal vez esta clase no la puedan ver muchas personas, pero sí hay que sentar un precedente en el sentido de que no solo hacemos parte de la universidad o no solo hacemos parte de una carrera, sino también hacemos parte de un país y pues tendremos que hablar también de que, bueno, yo en este caso hablo personalmente, pero de alguna manera, si alguna persona de otro país, Venezuela, Ecuador, Perú, tienen la oportunidad de ver este video, pues que sepan que pues en Colombia últimamente las cosas no se están haciendo de la mejor manera. Es algo que entristece, no, yo no justifico pues la muerte ni de un civil, ni de un policía, ni de un militar. Todo esto pues está dado a raíz de 50 años de violencia, de un comportamiento en donde una persona le hace algo a otra y esa otra después eh, toma venganza por sus propios medios y luego entonces el ofendido vuelve y toma venganza y entonces aquí todo el mundo trata de dar justificación de por qué hace cierto tipo de cosas y pues yo sí considero que la violencia no es justificada. Mm, los organismos como pues militares y policiales, a pesar de que no podrían considerarse de alguna manera como sujetos políticos, porque pues no tienen derecho a votar, ni tienen posibilidad
digamos, de representar de alguna manera banderas de algún partido político, pues yo que presté servicio militar sé de primera mano porque lo viví, cómo en el ejército pues sí hay una afinidad con cierto pensamiento, que no quisiera decir cuál, pero pues hay una afinidad con cierto pensamiento y existe todavía esas brujas que quedaron de la Guerra Fría, esa cacería de brujas, em, pues que de cierta manera, eh, digamos, justifican que pasen este tipo de cosas, que porque una persona piensa de determinada manera, entonces yo tengo derecho de violentarlo, que porque cierta persona es de tal color, que es de tal raza, que viene de tal lado, que porque es paisa, que porque es costeño, que porque es llanero, entonces yo tengo derecho a decirle o hacerle. No, eso definitivamente son cosas que tienen que acabarse. Actualmente el recrudecimiento de la guerra pues es evidente y pues a pesar de que nosotros no seamos políticos y no tengamos ese tipo bueno, ese tipo de actividad política fuerte, pues sí nos afecta bastante. A la geología la afecta en el sentido que la mitad del país pues no tiene esos estudios serios de geología porque es inaccesible para los geólogos. Como ustedes veían, la geología no solo sirve para buscar minerales o para buscar petróleo, sino que tiene otras ramas de conocimiento, otras ramas que debe desarrollar, como la gestión del riesgo, como por ejemplo el abastecimiento de agua. Si pudiéramos llevar a cabo un estudio hidrogeológico, por ejemplo en La Guajira, podríamos de alguna manera garantizar que ciertos lugares que no tienen agua, porque el agua no corre de manera superficial, pues sí puede extraerse desde el subsuelo. Entonces hay otras ramas de la geología que son bien importantes y no necesariamente tienen que estar relacionadas con minería o con extracción de petróleo. Y sí, este tipo esta situación que se vive y que se ha vivido últimamente, pues ha imposibilitado que el conocimiento geológico pues, de nuestro país sea mucho mayor. Por ejemplo, uno de los estudios que hace falta en este momento para desarrollar el fracking es justamente cómo es el comportamiento de las aguas subterráneas en el país. No lo sabemos. Y no lo sabemos porque, primero, pues no han habido recursos de inversión para este tipo de cosas y segundo, no hemos tenido acceso al país. Como colombianos, todos, no solo los geólogos, tenemos derecho a caminar por nuestro país y pues es un derecho que se nos ha vulnerado a todos y pues que impide que se desarrollen ciencias como esta que la mayoría del conocimiento que puede generar es a partir de campo, a partir de observaciones directas. Sí, entonces tampoco quería que pasara esto inadvertido porque pues todos, antes que ser estudiantes, que ser investigadores, pues somos colombianos y pues eso también afecta a las ciencias. Dejemos por aquí esto, yo voy a seguir respondiendo en las siguientes clases los cuestionamientos que tengamos aquí. Mm, Bueno, entonces retomemos la clase. Bueno, entonces aquí no habíamos hablado, no hemos dado algunas precisiones. Por ejemplo, para que se desarrolle el petróleo se requiere temperatura. Esa temperatura viene de algo que se denomina gradiente geotérmico y se refiere a los cambios de temperatura que existen en la Tierra desde superficie hacia el fondo. Lo que se ha podido ver, lo que se ha podido observar, es que a medida que yo profundizo en la Tierra, la temperatura va subiendo, va aumentando.
Por lo tanto, más o menos, si nosotros nos vamos hasta los 100 kilómetros de profundidad, vamos a encontrar una temperatura de unos 1200 a 1400 grados Celsius. Eso es lo que se denomina la litosfera térmica, es decir, cuando yo llego a esta temperatura em, en el subsuelo, ya habría llegado al límite entre la litosfera y la astenosfera. Sí, es una de las maneras en las que se puede también definir la litosfera, ya que, ya que pues como se dan cuenta por aquí, desde el punto de vista solo de profundidad, pues tenemos un rango bastante alto, de 5 a 250 kilómetros. Claro, esas variaciones de temperatura en profundidad, digamos que modifican las propiedades físicas, especialmente las propiedades mecánicas de los materiales que componen el planeta. Entonces, claro, yo aquí creo que tenemos, no creo, no estoy seguro, tenemos estudiantes de ingeniería civil para que nos den un poquito de luz respecto a este diagrama. A ver si nos pueden explicar. Yo les doy por aquí la posibilidad de que rayen, déjenme activo. Bueno, ya pueden anotar. Entonces, no sé, algún estudiante de ingeniería civil que quiera participar o incluso alguien que crea que entiende de alguna manera este diagrama, que nos pueda hablar a todos un poquito de él. ¿Quién se anima? Pues yo soy de biología y no sé mucho de eso, pero me suena que es cuando un material tiene un rango de, bueno, ahí dice elasticidad, entonces debe ser como cuando uno como lo altera, pero tiene la capacidad de volver a un mismo punto. Ya después en otra región, ya la deformación es tal que no recupera su forma, pero pues sigue estando en una pieza y pues ya después de un punto la tensión y la deformación es tal que pues se fragmenta. Pensaría en algo como eso. Ok, aquí son dos líneas. ¿Sabes esas dos líneas qué representan? La que tiene así una pendiente recta, y no sé, de pronto, no se me viene ahorita a la mente. ¿Quién más? Muchas gracias por participar. De pronto es un Yo, rango elástico que alcanza, ¿no? esto es el diagrama de esfuerzo de formación Sí. y pues son curvas para dos tipos de materiales. Ujú. Entonces, en el caso de la pendiente donde no hay región plástica, se tiene es un material frágil y en la región elástica, región plástica, se tienen materiales dúctiles por lo general. Entonces, esas curvas se obtienen por ensayos de esfuerzo de formación, que es coger una probeta y estirarla. Ujú. Y si la probeta no presenta como una deformación de cuello de botella o algo así, se fractura súbitamente y se tiene la línea recta. Si se presenta un cuello de botella y una región plástica, pues se presenta una región dúctil y después se procede a romperse la probeta. Sí, Otra cosa, perfecto. Muchas gracias. eh, Entonces, como él decía, aquí lo que estoy viendo es diferentes comportamientos de dos cuerpos. Este primer cuerpo, que solo estaría mostrando una parte de la región, digamos, estaría mostrando una parte de las regiones que muestra este otro cuerpo. En este caso estamos viendo solo una región elástica y hablemos del comportamiento elástico. Lo que nos dice el comportamiento elástico simplemente es que si yo cojo un cuerpo, a ver si puedo rayar por aquí, si yo cojo un cuerpo, en el caso de la ingeniería, se coge algo así como un cilindro y se aplican fuerzas de tensión o esfuerzos de tensión. Em, bueno, para dos lados así. Y la idea es que en algún momento pues el material pues tenga que fallar, tenga que fracturarse, ¿sí? Cuando el cuerpo es frágil, este es el comportamiento, pasa de la región elástica, que es, digamos que es muy corta la deformación que puede contener
por decirlo de alguna manera, el cuerpo antes de fracturarse. Este es el punto de fractura o el punto de rotura. Aquí tenemos el punto de rotura para un cuerpo mucho más comportamiento plástico, con un comportamiento más plástico que un comportamiento por aquí frágil. Como compañero decía, esto podría tratarse de un material más dúctil que absorbe de alguna manera ese estiramiento deformándose, ¿sí? Y esto pues ya es un material frágil que solo tiene una partecita muy corta de una deformación elástica y luego se rompe súbitamente. Sí, entonces normalmente en los ensayos para la ingeniería lo que se hace es aplicar fuerzas de tensión, ¿sí? Es decir, estirándolo y observar cómo se va dando estas curvas, ¿sí? Porque pues en determinadas máquinas, pues la curva se va construyendo y no simplemente tiene estas formas, puede tener formas mucho más complejas. Pero asimismo, como se puede hacer este ensayo estirando el material, también se puede hacer ese mismo ensayo comprimiéndolo. Comprimiéndolo también se puede hacer ese tipo de ensayos. Normalmente en una rama de las geociencias, por no decir que solo de la geología, porque sería mentira, que se denomina geomecánica, lo que se hace es tener en cuenta este tipo de deformación cuando se comprime el material. Digamos que el caso general que se aborda para hacer ese estudio es que las fuerzas sean compresivas. Sí, en el caso de la ingeniería lo que se asume, yo no sé si siempre, pero en la parte de geotecnia y eso he visto que se asume desde el inicio que las fuerzas van a ser de tensión. Entonces, este es un comportamiento frágil, en donde la parte elástica es muy corta. Es decir, que si yo quito la fuerza que estoy ejerciendo sobre la roca, ella se va a devolver a su forma original. Sí, esto debería tener una flechita por aquí para mostrar eso. Entonces yo le ejerzo cierta fuerza, aquí cierta tensión, y el cuerpo se empieza a deformar. Se empieza a deformar, pero cuando yo quito esa tensión, él vuelve a su forma original. Eso es lo que se denomina el comportamiento elástico. En cuerpos dúctiles tenemos otras regiones. Puede tener al principio una región elástica mucho más larga, por decirlo de alguna manera, si se dan cuenta por aquí están los límites, en donde yo ejerzo cierta tensión o cierto esfuerzo sobre el material y cuando retiro ese esfuerzo, el material nuevamente se devuelve a su forma original. Esto pues también tiene ciertas limitaciones porque la mayoría de las veces lo que vemos es que el cuerpo sí sufre cierta deformación y lo que voy a ver es algún tipo de lineecitas así en algunos diagramas en donde me dice, bueno, yo voy a empezar a subir la tensión, voy a subir el esfuerzo y digamos si yo estoy por aquí en el esfuerzo, por acá, apliqué un esfuerzo de esta magnitud, cuando lo retire, el cuerpo realmente no va a devolverse a su forma original, sino va a devolverse a algo parecido a su forma original, es decir, que va a guardar cierta cantidad de esfuerzo, perdón, de deformación, va a guardar cierta cantidad de deformación. Entonces, este es un caso, digamos, simple, idealizado, de la parte elástica de un cuerpo, en sentido de que asumimos que vuelve a la forma original, pero pues la gran cantidad o la mayoría de las veces sí sufre un poquito de deformación. Así sea poca, no vuelve realmente a su forma original. Luego de que nosotros pasamos esa región elástica, vamos a la región plástica, en donde el material ya va a conservar la deformación. No se va a romper, pero va a empezar a conservar deformación. Y, por ejemplo, pensemos aquí en que lo que tenemos ahora es un cilindro de plastilina. Si uno coge y apachurra la plastilina, pues va a ver que esa plastilina se va a deformar y cuando yo retire esos esfuerzos que le estoy aplicando, pues la deformación va a quedar allí y no va a haber ningún tipo de retroceso. Sí, esa deformación la va a recibir el cuerpo, la va a absorber y la va a retener. Esa es la región plástica, de esa manera se comporta un material plástico. Y claramente si yo sigo aplicando tensión, si sigo aplicando el esfuerzo, va a llegar el punto en donde el material se rompa. En este caso es, digamos, es más fácil verlo planteado desde este punto de vista, ¿cierto? Donde yo sí estiro mucho este cilindro, pues en algún momento lo voy a romper.
¿sí? Con las fuerzas compresivas, pues es un poquito más difícil de ver, pero pues obviamente en algún momento se tendrá que romper este material, ¿no? Para poder soportar esfuerzos de manera indefinida, ¿no? ¿Por qué es importante ver esto? Porque desde el punto de vista mecánico, pues la roca también se divide en algunas capas que se pueden comportar de manera plástica, que se pueden comportar en general de manera dúctil y otras que se pueden comportar de manera frágil. Entonces, vemos que la Tierra desde ese punto de vista se compone de 5 capas principales, que son la litosfera. Vamos desde lo más superficial hasta hacia profundidad. Tenemos la litosfera, la astenosfera, la mesósfera, el núcleo externo y el núcleo interno. Bueno, la litosfera. Entonces esta litosfera es la capa más superficial, como ya les decía, desde el punto de vista de profundidad podemos hablar desde, o bueno, con una aproximación, un promedio de 100 kilómetros podría tener esa litosfera. La litosfera es esta parte más clara que se ve por aquí y está compuesta también de esta parte un poco más oscura, más espesa. Eso también es la litosfera. Sí, por aquí también se ve. Entonces esa litosfera, pues si se dan cuenta, pues varía bastante en espesor, ¿sí? Por lo tanto, en algunos lados tendrá 5 kilómetros, en las partes, por ejemplo, oceánicas, y en las partes continentales, donde hay gran deformación, donde se sustentan orógenos o montañas o relieves grandes, por ejemplo, la cordillera de los Andes o los Himalayas, pues la litosfera es mucho más espesa en esos sitios, alcanzando incluso profundidades o espesores de 250 kilómetros. Sí, pero en promedio podemos decir que la litosfera es una capa de aproximadamente 100 kilómetros de espesor. Esta capa se caracteriza por su comportamiento rígido, frágil, como habíamos visto. Esos comportamientos tienen que ver estrechamente con la temperatura. Al ser esta capa la más superficial, la más fría, podríamos decir que es por eso que se comporta de esta manera rígida, frágil. Ustedes se dan cuenta por aquí, ella tiene la capacidad de romperse y eso pues también es una evidencia del comportamiento frágil de la litosfera. La litosfera, si nosotros hacemos una comparación con la manera de ver las capas o la división de la Tierra desde el punto de vista composicional, nos daremos cuenta que una cosa es la corteza desde el punto de vista composicional, otra cosa es la litosfera, pero que no son dos cosas excluyentes, sino que la litosfera tiene incluida a la corteza. ¿Ok? Es decir, desde el punto de vista composicional podemos decir la litosfera está compuesta de la corteza y una partecita del manto superior. Listo, esto es lo que se denomina manto litosférico. El manto litosférico es la parte del manto que hace parte de la litosfera, es decir, que se comporta debido a la temperatura, debido a la temperatura, se comporta de una manera frágil. Esas dos capitas se trabajan como al unísono, trabajan las dos unidas y es por eso que se hace este tipo de diferenciación y se le da estas características frágiles y se define que eso es una capa desde el punto de vista de su comportamiento mecánico. Entonces, como se dan cuenta, esta capa está expuesta a fracturamiento, a plegamiento también, dependiendo también de, digamos, de la profundidad y de los esfuerzos que se estén ejerciendo y del tiempo, claramente, para que la litosfera se comporte de una manera plástica, tendría que tener mucho tiempo, o sea, tendríamos que ejercer unos esfuerzos por aquí, por ejemplo, que tienen que ser pequeños, relativamente pequeños para que no la fracturen en un momento determinado, pero también tiene que haber un tiempo para que esto se pueda reacomodar a manera de pliegues y no fracturándose como se ven por aquí, pues estas lineecitas que lo que están mostrando es fracturas.
Esa placa es la que interviene directamente, porque también hay intervenciones indirectas, pero es la capa que interviene directamente en la tectónica de placas. Las placas tectónicas, como veremos más adelante, pues son unas como cascarones que están en la superficie, están en la parte más superficial del planeta y están compuestas justamente de esta litosfera. Sí, esa litosfera es la que compone las placas tectónicas. Eso lo veremos más adelante. Entonces, más o menos así se ven algunos rasgos de la litosfera. Vemos que por aquí hay ciertos alineamientos que tienen que ver con límites de la litosfera. ¿Sí? Esto es una dorsal, es la dorsal mesoatlántica. ¿Sí? Este es el océano Atlántico. Por aquí está África y por aquí está Sudamérica. Bueno, y pues podemos ver como estrías, ¿sí? Podemos ver como arrugas, que lo que nos están mostrando justamente es que esa capa se puede fracturar, ¿sí? Pueden generarse por allí rupturas y también, pues por aquí no se ve, pero pues en la parte de los Andes también podríamos ver deformación. En los Andes también están muy fracturados, por ejemplo. La siguiente capa que vamos a ver es la astenosfera. En contraste con la capa anterior que se comportaba de una manera frágil, dúctil, la astenosfera se comporta de una manera más plástica y tiene o se le da una propiedad de fluir, ¿sí? Ya tiene la propiedad de que fluye. Debido a su comportamiento relativamente plástico, esta capa sustenta las corrientes convectivas. Entonces, bueno, aquí tenemos que hablar un poquito de cómo es la transferencia de calor en los materiales. El calor se puede transferir de tres maneras: por conducción, por radiación y por convección. Entonces, dependiendo de las características del material, va a ser más eficiente para ese material transferir el calor a partir de conducción, de radiación o de convección. Un ejemplo de conducción, pues, es los metales, por ejemplo. ¿Sí? Los metales transfieren calor a partir de la conducción. Es decir, lo que quiero decir es, no hay una transferencia de masa para que se pueda transferir el calor. Recordemos que podemos ver el calor como movimiento de partículas, movimiento como energía cinética en los átomos. Entonces, claro, esa energía, si yo empiezo a aplicar por aquí calor, voy a energizar de alguna manera, digamos que esto es una llama, voy a energizar de alguna manera esta parte de una barra metálica y los átomos van a empezar a ganar energía cinética y van a empezar a, de alguna manera, a transferirla de un átomo a otro, de tal manera que lo que vamos a ver es una diferencia de temperatura. Por aquí tenemos una temperatura 1, por aquí tenemos una temperatura 2, y vamos a encontrar que la temperatura va a tratar de alguna manera de transferirse, de homogenizarse en toda la barra, sin que haya una transferencia de material. La radiación, podemos verlo como un ejemplo, es la manera de transferir calor que utiliza el sol. A nosotros nos llega calor del sol, no porque tengamos contacto directo con él, sino justamente por su radiación. Entonces es otra manera de transferir calor. Y algunos líquidos, no sé específicamente si todos, pero los líquidos, la manera más eficiente que encuentran para transferirse calor es efectivamente con movimiento de masa. Eso es lo que ocurre o lo que creemos que ocurre en la parte del manto. En este caso estamos hablando de la astenosfera principalmente, pero creemos que la convección se da en el manto como tal. Podría ser una celda. Esto es lo que se denomina una celda de convección. ¿Sí? Espero que estén viendo mi lápiz.
Esto es lo que se denomina una celda de convección y esto se denomina otra celda de convección, ¿sí? Entonces, lo que vemos es que la conducción de calor se hace por celdas de convección, en donde lo que vemos es que se mueve el material. El material no se está moviendo de manera rápida, porque recordemos que no estoy diciendo que esto sea un líquido, sino que tiene un comportamiento plástico, ¿sí? Podría ser un sólido, pero con comportamiento plástico, ¿sí? Es más, es sólido, pero tiene un comportamiento plástico que le permite de alguna manera fluir, em, y esas velocidades son bastante bajas, pero ocurre ese movimiento. Entonces, claro, como tenemos la parte más baja en el núcleo externo, por ejemplo, tenemos una fuente de calor allí, el material que está más directamente en contacto con ese núcleo externo se calienta, ¿verdad? Y al calentarse, disminuye su densidad. Entonces, por densidad tiene que subir y el material más frío normalmente es más denso. Entonces, tiene que bajar ese material a rellenar ese espacio que acaba de dejar el material que sube. Por lo tanto, en esos cambios de temperatura, de densidad del material, se generan este tipo de circulación que hace pues que el manto sea, podemos decirlo de alguna manera, dinámico, ¿sí? Que no sea una capa que simplemente está ahí quieta, sino que tiene cierto movimiento, que es un movimiento muy, muy importante, porque así como la litosfera es directamente relacionada con la tectónica de placas, el manto o la astenosfera en este caso está indirectamente relacionado, ya que el movimiento de las placas tectónicas tiene mucho que ver con el desarrollo de estas corrientes convectivas o de estas celdas de convección. Después veremos cómo el encuentro, cómo la relación entre dos celdas adyacentes pueden generar un tipo de esfuerzo en la corteza o un tipo de esfuerzo en la litosfera, perdón, u otro tipo de esfuerzo, y eso va a desarrollar o va a ser parte del desarrollo de los límites de placas. Entonces la astenosfera se extiende desde aproximadamente 100 kilómetros de profundidad, es decir, la parte basal de la litosfera, hasta 660 kilómetros de profundidad. Como decíamos, debido a su comportamiento plástico, sustenta las corrientes convectivas y estas corrientes mueven la cinta transportadora de la litosfera. ¿Sí? La litosfera se mueve. Aunque parezca aquí que tenemos una especie de relación o que el manto o en este caso la astenosfera estuviera pegado con la litosfera, realmente existe una capa muy delgadita entre litosfera y astenosfera que debido a la presión y temperatura que encontramos justo en esa franja, hacen que el material por allí esté fundido o tenga un comportamiento muchísimo más plástico. Por lo tanto, sí hay una independencia entre las dos capas, aunque si se dan cuenta, pues sí hay, de cierta manera, hay una interacción entre ambas, pero no están pegadas. Sí hay una capa que las divide y que hace que ellas actúen de maneras separadas, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí pueden ver la animación, más o menos eso es lo que se cree ocurre en la astenosfera y en la mesósfera, en la parte baja del manto. Podría tratarse de una gran celda convectiva o podrían tratarse de dos, una que ocurre en el manto superior y otra que ocurre en el manto inferior. Sí, esto puede complejizarse muchísimo, muchísimo más. Entonces empezamos ya a hablar del núcleo externo. Es una capa líquida, como me hizo caer en error uno de sus compañeros ayer. Sí, efectivamente el núcleo externo es una capa líquida y el que se cree sólido es el núcleo interno. Dentro de este núcleo externo se pueden generar, o es lo que se cree, que se generan algunas corrientes debido a la alta conductividad que podría tener un material como el hierro fundido. Podría ser un material altamente conductivo, por lo tanto se podría desarrollar pues la conducción de corrientes. Esas corrientes, si nosotros hablamos de que están moviéndose de una manera circular, podrían ser las causantes o sí, podrían sustentar el desarrollo del campo magnético terrestre. Si ustedes vieron Física 2 o electromagnetismo,
utilizamos por aquí, por ejemplo, si esta fuera una corriente, si utilizamos la regla de la mano derecha, pues nos daremos cuenta que, pues que estas líneas de campo magnético están inducidas por el flujo de esta corriente de manera circular. Entonces, pues eso es lo que se cree que ocurre, ¿no? Que el campo magnético se genera por corrientes en el núcleo externo. Esas corrientes podría también se cree que ocurren por la fricción entre el manto por este lado y el flujo del núcleo externo. Recordemos que el núcleo externo, al ser fluido, pues también tiene la capacidad de moverse. Y tenemos aquí un movimiento a una velocidad en el manto y tenemos un movimiento a otra velocidad en el núcleo externo. Por lo tanto, esa fricción entre las dos capas podría ser la que genere esas corrientes que asimismo son las que inducen el campo magnético terrestre. ¿Sí? Esto podría tratarse también de, bueno, este efecto se denomina geodínamo y al parecer, si uno lo estudia un poco más con detalle, podría notarse o podría llegarse a la conclusión de que el campo magnético es algo que se retroalimenta, ¿sí? Es algo que se autosustenta. ¿Por qué? Porque las corrientes pueden generar campos magnéticos, esos campos magnéticos pueden generar corrientes y esas corrientes a su vez nuevamente pueden generar campo magnético. Entonces es algo que es un ciclo donde hay una retroalimentación allí. Sin embargo, uno de los problemas es, bueno, ya que este proceso se puede autosustentar, ¿qué fue lo que dio inicio al proceso? Porque eso es lo que no se ha explicado hasta el momento. El inicio sí no es autosustentable porque, digamos, tenemos que partir de un punto en la historia en donde estas corrientes no existían, en donde nada se movía, por ejemplo. Entonces necesitamos ese detonante que haya hecho que todo ocurra como creemos que ocurre hoy y que eso, pues eso que da paso justamente a la generación del campo magnético terrestre. Digamos que esa es lo más importante de este núcleo externo, recordarles que es líquido. Y pues el núcleo interno, pues ya no tendríamos mucho que decir. Habíamos dicho que es sólido. Tienes una esfera de aproximadamente 1216 kilómetros de radio y que a pesar de su temperatura elevada, mucho mayor que la del núcleo externo, pues es sólido debido a la presión. Vamos a ver qué dicen por aquí. Buenos días, tuve problemas para conectarme. Hasta ahora pude ingresar. Pido excusas. Bueno, Mónica, tranquila. Ok. Listo, entonces terminamos ya esta parte de estructura de la Tierra y vamos a empezar con la parte de tectónica de placas. Listo, por aquí la tenemos. Bueno, entonces la estructura de la Tierra tenía que ser explicada, teníamos que verla de esa manera porque es esa forma de organizarse en capas y esa manera de comportarse dependiendo de la temperatura, lo que Profesor, qué se, pena. dígame. Es que no me quedó totalmente claro por qué el núcleo interno es sólido mientras el núcleo externo es líquido. O sea, ¿por qué hay esa diferencia? Bueno, como les decía ayer, hay algo que se denomina diagramas de fase y hablábamos de que las fases o los estados de la materia no dependen solo de la temperatura, sino también de la presión. En el rango de profundidad que tiene el núcleo externo, las condiciones de presión y temperatura hacen que esa temperatura sea suficiente para que el material que compone el núcleo externo esté fundido. Sin embargo, cuando aumento la presión, que es lo que ocurre en el núcleo interno, ya esas condiciones para que el hierro esté fundido ya no se dan y pues ese material ya no alcanzaría el punto de fusión a esa presión. Y es por eso que el núcleo es sólido. Ok, gracias. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahorita cómo
esa relación que hay entre el comportamiento especialmente mecánico del planeta y de alguna manera el sustento de lo que es la teoría de la tectónica de placas. Entonces empecemos hablando de los orígenes de esa teoría, de ese paradigma de hoy en día. Y el origen se remonta a algo que se denominó deriva continental. La primera persona que habló de eso fue este señor, meteorólogo y geofísico Alfred Wegener. En 1912 por allá postula la teoría de la deriva continental. Él se basó en evidencias observables, por ejemplo, como la geometría de los continentes, específicamente, por ejemplo, cómo creía él que encajaban África y Sudamérica. Pero también se llevaron a cabo estudios paleontológicos, paleoclimáticos, para tratar de definir o para tratar de probar, demostrar evidencias de que en algún momento continentes como esos dos, África y la parte sur de América, estuvieran unidas. Entonces aquí también aparece la idea de la Pangea, ¿sí? De un supercontinente eh, que estaría formado por todas las masas continentales que hoy vemos fragmentadas, que en algún momento de la historia tuvieron que estar unidas. Esa fragmentación se propuso que habría ocurrido aproximadamente hace 200 millones de años y claramente pues en este momento de la historia los geólogos y geocientíficos pues no les cabía en la cabeza que hubiesen fuerzas tan grandes o que hubiese un mecanismo que pudiera mover los continentes. Los continentes se veían como masas inamovibles. Entonces, pues, ya de por sí plantear un continente inicial fue una idea bastante descabellada, por decirlo así, en ese momento. Entonces, pues, digamos, se creía que este era el continente original, pero pues hoy sabemos que no es el primer gran continente, ni será el único, ni será el último tampoco, sino que la Tierra ha venido en un ciclo de crear supercontinentes y de crear un supercontinente y fragmentarlo y volverlo a crear y fragmentarlo, ¿sí? Em, Obviamente con diferentes tamaños, como les contaba anteriormente, la corteza continental va creciendo, es la tendencia que hay a que esa corteza en área vaya creciendo con el tiempo. Por lo tanto, los primeros supercontinentes eran bastante pequeños, pero pues ahí sí se concentraba toda el, todo el material, toda la corteza continental que existía en ese momento, que estaba emergida, se concentraba en un punto, a pesar de que era poca esa masa emergida, pues estaba concentrada en un punto y eso es lo que se denomina a lo largo de la historia geológica un supercontinente. ¿Sí? Después cada vez irán siendo más grandes hasta el punto pues que tengamos este Pangea que fue el último y que efectivamente sí se fragmentó más o menos hace aproximadamente 200 millones de años. Entonces, las evidencias que se tuvieron en cuenta allí fueron, como les digo, esa manera en que encajaban casi perfectamente, pues obviamente con un ojo bastante impreciso, porque si nosotros vemos por aquí, podemos ver que hay unos huecos, que también hay unas partes donde se superponen las costas. En principio, o al principio para mostrar esta evidencia, solo se tomó el contacto entre el agua y el continente, ¿sí? La parte de la costa. Entonces, pues cuando uníamos, a pesar de que había cierta similitud, pues realmente no era que encajaran muy bien. Pero esta parte de la plataforma continental también debía entrar allí a ser parte de ese rompecabezas. Por lo tanto, cuando se tuvo en cuenta esa parte de la plataforma continental, pues entonces se dio cuenta que ya era un poquito más, tenía un poquito más de similitud las costas o los bordes de esos dos continentes. ¿Por qué hay huecos y por qué hay superposiciones? Pues si nosotros vamos a un mapa de geografía física o algo así, veremos que por aquí hay ríos y esos ríos pues continuamente traen sedimentos al mar. Esas superposiciones justamente se dan en esos puntos donde hay desembocaduras de ríos, por lo tanto pues es material posterior a la fragmentación.
Entonces, pues es lógico que haya una superposición allí de material. Por otro lado, los huecos, pues también se pueden explicar como algunos eventos erosivos que, pues, que han hecho que ese material se vaya perdiendo con el tiempo. Otra cosa es, desde el punto de vista de la paleoclimatología o la reconstrucción de depósitos glaciares, por ejemplo, en este caso, o la interpretación de depósitos glaciares, vemos que, o eso fue lo que se dio cuenta este señor, y es que habían depósitos glaciares dispersos en la Tierra, pero de una temporalidad similar, ¿sí? Entonces aquí viene una cosa, y es que ¿cómo puedo explicar yo que para un mismo tiempo yo tenga depósitos glaciares en zonas donde en este momento pues no hay glaciares, ¿sí? No hay glaciares desarrollados de esa manera y a diferentes latitudes, porque si ustedes se dan cuenta, pues tenemos aquí una parte, por ejemplo, muy ecuatorial, también tenemos partes muy cercanas o sí, muy cercanas a los polos. Entonces, ¿yo cómo puedo explicar esa igualdad, esa similitud en el clima, en un tiempo determinado de la Tierra, a diferentes latitudes? Entonces, claro, lo primero que se le ocurre a la gente es decir, lo que pasa es que la Tierra en un momento se llenó completamente de nieve, se congeló totalmente y pues eso es la manera más fácil de solucionar el problema. Sin embargo, si yo asumo que los continentes en algún momento estuvieron unidos, pues es muchísimo más razonable este tipo de razonamiento, ¿sí? Porque yo me llevo esta, por ejemplo, aquí la África me la llevo hacia el polo sur, me llevo Sudamérica hacia el polo sur, me llevo esto hacia el polo sur, me llevo la parte de la India también por aquí al polo sur, concentro esas masas aquí en la Antártida y pues es mucho más lógico que se desarrolle un gran casquete que haya pues justamente dejado esos depósitos glaciares en diferentes partes del mundo a diferentes latitudes sin necesidad de proponer pues que el planeta en algún momento haya estado completamente congelado. ¿Sí? Es una manera de solucionar ese problema, una manera más elegante, menos catastrófica de abordar y de solucionar esos problemas de depósitos glaciares en diferentes partes del mundo. Entonces aquí nuevamente pues está la Pangea, el supercontinente, así como hubo una gran masa por aquí que se denominó Pangea, pues también hubo una gran masa de agua que se denominó Pantalasa. Si este es el de Pantalasa actualmente, pues solo queda lo que tenemos ahora del Océano Pacífico, lo que queda de ese gran océano. Ese océano se puede dividir también en mares más pequeñitos, por ejemplo, tenemos aquí el mar de Tetis, que es bastante importante. Por aquí más o menos tendría que estar la parte de India y por aquí tendremos nosotros la parte de Asia y de Europa. Con el movimiento de India hacia latitudes hacia el norte, hacia un movimiento hacia el norte que creemos que hizo es que se da el cierre de este mar de Tetis. El choque entre la placa por aquí euroasiática y esta parte de la India, pues es lo que genera el levantamiento de los Himalayas y que exista este ambiente por aquí de este ambiente marino relativamente somero, pues explica el tipo de rocas que yo puedo encontrar en los Himalayas, que son rocas con afinidad marina. Entonces, otras evidencias que se tomaron en cuenta fue, por ejemplo, que en esos diferentes lugares en África y Sudamérica se encontraban el mismo tipo de fósiles. Sí, se encontraban el mismo tipo de fósiles. Em, por lo tanto, es muy extraño que en dos lugares tan alejados encontremos el organismo en las mismas condiciones, sin que haya, pues no sé, algún tipo de diferenciación, algún tipo de especiación, no sé, que a pesar de que fueran iguales, pues el de Sudamérica tuviera la cola más corta o ese tipo de diferencias, no. Lo que encontramos es que era exactamente pues el mismo organismo en diferentes lugares del mundo. Por lo tanto, es otra evidencia de que esto tendría que estar mucho más cerca de lo que se encuentra actualmente, para que esos animales hayan podido vivir en los dos lugares al mismo tiempo.
Otra evidencia también tuvo que ver con, así como las costas parecían una especie de rompecabezas, cuando yo veía las rocas, que es lo que realmente nos interesa, pues también habían coincidencias, ¿sí? Yo tenía tipos de rocas que se encontraban en diferentes continentes, eran tipos de rocas muy similares, en un lado del océano, en este caso del océano Atlántico, y en el otro. Podemos encontrar rocas que al parecer podrían en algún momento estar unidas o ser el mismo tipo de roca. No hablamos de que, hay, digamos, no, las dos son metamórficas, sino que por composición, por textura, por temporalidad, se ve que pues son debidas a un proceso que ocurrió pues al mismo tiempo en ambos lugares. Manera difícil de explicarlo, pues pueden haber muchas, pero la manera fácil es que esto pues en algún momento hubiera estado unido. ¿Sí? No solo rocas metamórficas, también rocas ígneas. Por aquí hay algo que se llaman provincias eh, basálticas o provincias ígneas en la parte de Sudamérica, que cuando nosotros unimos a Sudamérica con África, veremos que también tienen em, esa roca con esa correspondencia, con ese fenómeno que podríamos hablar después de eso, pues también lo tenemos por aquí. Cuando nosotros unimos esas dos, entonces lo que encontramos es un solo cuerpo em, que podemos limitar en ambos continentes, que en este caso pues podrían tratarse de dos cuerpos, pero separados, pero cuando yo también uno esas dos continentes, pues veo que los límites concuerdan, ¿sí? Los límites concuerdan, hay cierta continuidad, por lo tanto sería otra evidencia de que esas dos masas continentales hubiesen estado en algún momento unidas. También utilizando estudios de paleoflora, utilizando esas paleoflora para hacer reconstrucciones paleoclimáticas, pues también se encontraron algún tipo de evidencias que mostraban, bueno, que en ciertas zonas se daba cierto tipo de ambiente, que si bajaba un poco más también coincidían otro tipo de ambientes por acá y así sucesivamente. Es decir, que en eso se basaron los estudios principalmente en ese momento para tratar de sustentar esta idea de la deriva continental. Pues claro, en ese momento, como les digo, esto se catalogó como un completo disparate. ¿Por qué? Y una de las cosas de las que esto, em, de la falta de sustento de esta teoría es que no se daba un mecanismo para que ocurriera eso, ¿sí? No se explicaba por qué los continentes iban a poderse o tenían la capacidad de moverse a través de la corteza oceánica sin sufrir ningún tipo de deformación. Se cree que a Wegener se le ocurrió eso del movimiento, del fracturamiento de la corteza continental, em, porque pues el señor se la pasaba en Groenlandia, por ejemplo, haciendo estudios ya de masas glaciares. Y pues él veía cómo de un glacial se podía fragmentar un pedacito y empezaba pues a andar a la deriva por el océano. Tal vez esa fue, digamos, el detonante de su idea y por eso se denominó deriva continental, ¿sí? Como que los continentes andan a la deriva. Él ni siquiera sabía que podría existir algún tipo de mecanismo que fuera lógico, que tuviera cierta explicación, que tuviera cierto objetivo, ¿no? Simplemente pues se separan y ya. Sí, sí, claro, podría existir. Por ejemplo, el vulcanismo se da en todas partes del mundo. Sin embargo, pues por eso es que no solo se sustentó la idea con rocas, sino también con organismos, también con plantas, ¿sí? También con depósitos. Entonces, pues sí, es razonable pensar que podemos tener el mismo proceso geológico en diferentes partes del mundo, pero ya que existan estas coincidencias en tantos otros campos de la geología, pues ya eso podría ya no tratarse de una coincidencia, ¿sí?
Es por eso que esto debió ser sustentado no solo con rocas, no solo con geometría, sino con estudios un poco ya más avanzados. Claro, pues claramente, como les digo, en ese momento, pues esto no se lo creía casi nadie, especialmente la escuela norteamericana de geología, pues era la que menos le daba crédito a este tipo de teoría. Pero en algún momento de la historia, siglo XX, inicios del siglo XX, apareció este señor, Arthur Holmes, que fue un geólogo británico. Entonces, él acogió esa idea de la deriva continental de Alfred, pero añade, al fin, un mecanismo creíble o un mecanismo que podría sustentar de una manera lógica el movimiento de los continentes, ¿sí? Porque lo que se pensaba absurdo es que los continentes pudieran atravesar como uno de estos barcos que atraviesan el hielo, ¿sí? De esa manera que un continente pudiese atravesar la corteza oceánica. Digamos que esta es la corteza oceánica, cambiemos de color por lo menos. Esta es la corteza oceánica por acá y, y en verdecito la corteza continental un poco más gruesa y que de alguna manera se moviera esa corteza continental a través de la corteza oceánica sin romperse, sin que hubiera ninguna evidencia de deformación. Sí, eso era lo que no se podía creer, pero no había un mecanismo, no había una manera de pensar acerca de los procesos geológicos que pudiese explicar por qué se movían los continentes. Entonces, eso se le debe, esa idea de esa explicación se le debe a este señor, Arthur Holmes. Y él propone que podría ser que el movimiento de los continentes se podía haber sustentado con la dinámica del manto o por las corrientes convectivas que ocurren en el manto. Entonces este señor trata ya de meterse en el cuento de la tectónica de placas. Eso lo propone en su obra que se llamó Geología Física y esto es lo que, como les digo, abre el paradigma de la tectónica de placas. Entonces luego vienen, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a existir por aquí unas campañas de exploración del fondo marino. Yo me imagino que pues con objetivos militares, me imagino yo para el tránsito de submarinos y ese tipo de cosas, pero cuando hicieron esa exploración del fondo marino para mirar cómo era su forma, cómo pues de alguna manera los relieves, eh, los rasgos morfológicos, geomorfológicos de esa corteza continental, pues se dieron cuenta que aparecían ciertas cordilleras en las partes centrales, o específicamente en la parte central del Océano Atlántico, ¿sí? Que estaban alineados allí unas partes elevadas, pero tenían otra característica, y es que había intenso vulcanismo por toda esa cordillera y la liberación de calor también era bastante alta. Entonces, así fue como se descubrieron las dorsales oceánicas. Y también otra cosa que se dieron cuenta es que cuando yo cogía corteza oceánica de diferentes partes y le hacía estudios de edad de esas rocas, no se podía encontrar rocas más antiguas que 180 millones de años. Fueron daticos que empezaron digamos que empezaron a molestar la manera en que se veía la geología para ese momento, ¿sí? Por ejemplo, este dato no se podía explicar teniendo en cuenta la geología como se contemplaba en ese momento. ¿Por qué? Porque si yo hago ese mismo estudio en el continente, voy a encontrar rocas muchísimo más antiguas. Recordemos, la roca más antigua tiene como 4.000 millones de años, ¿sí? Comparado con la roca más antigua del océano que tiene 180 millones de años, que es una pequeñez, ¿sí? ¿Dónde estaría entonces ese otro material oceánico que hacía parte de la corteza oceánica hace
hace 2.000 millones de años? ¿Dónde estaba? Sí, esa es una de las preguntas que uno tiene que empezarse a hacer para poder después ligar todos este tipo de hechos, de acontecimientos que empezamos a ver y posteriormente desembocar eso en una teoría como la que propone este señor, Harry Hess, que es el primero que coge todos esos daticos que hemos visto de las dorsales, de la generación de calor, del alto vulcanismo, y propone su teoría de la expansión del fondo oceánico. Entonces, él habla, bueno, él reúne todas estas evidencias que ya les he dicho, del espesor, por ejemplo, de los sedimentos también, que si las cuencas oceánicas hubiesen sido siempre, hubieran estado ahí, pues los sedimentos, bueno, acá vamos un colorcito rojo. Esto es una cuenca oceánica, por ejemplo. Entonces, pues si tenemos muchísimo tiempo, pues estamos obligados a creer que hay sedimentación, que hay depositación de material y que a medida que va pasando el tiempo, esa capa sedimentaria va siendo, esa capa de sedimentos va siendo cada vez más espesa. Sin embargo, cuando se mira esa capa de sedimentos en el océano, pues es muy delgada. Entonces esa también es una de las cosas que no cuadraba con la manera en la que se entendía la geología en ese momento. Él coge todos esos hechos, todas esas evidencias y las unifica para dar una explicación de, pues, de todo eso, ¿no? Y es donde propone que existe la expansión de los fondos oceánicos. Esa expansión de fondos oceánicos trae como consecuencia, o una de las partes de ello, es que es justamente en las dorsales donde se genera corteza nueva. Además, porque cuando yo voy haciendo un muestreo desde el punto de vista de geocronología o voy tomando edades, cada vez que yo me voy alejando más de la dorsal, la roca va siendo más antigua, ¿sí? Por lo tanto, algo nos diría que es aquí, en la parte central, donde se genera nueva corteza, se genera nuevo material. Asimismo, como sugiere que existen esos límites donde se expande el fondo oceánico, donde se genera corteza oceánica, pues también, ya que digamos, la Tierra no puede cada vez, digamos, sumar y sumar y sumar y sumar material, pues en algún lado tiene que estarse eliminando el material sobrante, ¿no? Si yo genero por un lado, por el otro tengo que destruir para no modificar en cierta forma el tamaño de la Tierra. Entonces él sugiere que existen unas zonas de alta sismicidad en las fosas marinas, que serían los lugares en donde la corteza se recicla. ¿Sí? Entonces, pues aquí ya tenemos un escenario bastante completo para poder entrar ya a hablar de específicamente cómo se comporta la litosfera en la Tierra y los límites que hay entre las placas tectónicas. Entonces vemos por aquí esas zonas de alta sismicidad que no están homogéneamente distribuidas sobre la superficie del planeta, sino que ustedes, si ustedes se dan cuenta, se alinean en algunas partes continentales. Por ejemplo, todo esto que estoy marcando aquí es la placa del Pacífico, específicamente. En algunos lugares también se puede ver cómo la densidad y la magnitud de los sismos es mayor, ¿cierto? Que en otros lugares, como por ejemplo este, donde ustedes ven que ocurren sismos, pero su magnitud, que es el tamaño de este círculo, su magnitud es menor y en densidad son la cantidad que ocurren por unidad de área es menor a la que ocurre por aquí, ¿sí? Entonces, pues eso también es de alguna manera es una evidencia de que existen algunos lugares donde es más probable la ocurrencia de sismos y eso pues tiene que ser por alguna razón. Las zonas de alta sismicidad coinciden con ocurrencia de fosas marinas y levantamiento de grandes orógenos. Por aquí, por ejemplo, tenemos toda la parte de la cordillera de los Andes, hasta por aquí, y por aquí pues también está la parte de cordillerana, pues menos espectacular, pero pues la que corresponde a Estados Unidos.
Por aquí también tenemos ocurrencia de algunas islas, por ejemplo, alineadas en el océano, que también veremos después su origen. Tiene que ver con los bordes de placas tectónicas. Bueno, otra evidencia que mostraba la generación de materia de corteza oceánica fue el paleomagnetismo. ¿Qué es el paleomagnetismo? Entonces, allá habíamos hablado que la Tierra tiene pues un campo magnético que se genera de manera natural, y aquí tenemos una herramienta que es la brújula. Esa brújula sabemos que está compuesta por una aguja imantada que, digamos que se posiciona, se orienta paralelamente a estas líneas de campo magnético, en tal forma que siempre la parte, esta partecita roja de la agujita, siempre está apuntando hacia el norte, hacia el polo norte, ¿sí? Eso es una brújula descrita así, pues de esa manera rápida. Resulta que las rocas pueden, o algunos minerales de las rocas pueden comportarse como una brújula también. Cuando tenemos, por ejemplo, un magma, una roca fundida, ¿sí? Un líquido, tratemos de pintarlo por acá. A ver, exageremos, digamos que esto por aquí es un volcán, ¿sí? Voy a exagerar aquí el dibujo. Y ese volcán expulsó lava, una corriente de lava, un flujo de lava así de grande, ¿sí? Para exagerar. Aquí el campo magnético de la Tierra, digamos que está apuntando o está en dirección hacia la derecha. Ese es el campo magnético. El material aquí sigue líquido, pero se empieza a enfriar poco a poco. Esa pérdida de temperatura hace que se puedan cristalizar algunos minerales que dentro de muchos minerales con diferentes características, hay unos que tienen que se pueden magnetizar, perdón, que se pueden magnetizar, como por ejemplo la magnetita. Estos cristales de magnetita entonces van cristalizando y se van orientando paralelo a ese campo magnético, ¿sí? Y así se van a quedar hasta que se solidifique toda la roca. Por lo tanto, ya después de que toda la roca se solidifica, así yo cambie la dirección de este campo magnético, posterior a la solidificación de esa lava, pues estos cristales, estos minerales de magnetita, estos cristales de magnetita seguirán orientados en la manera en que lo hicieron cuando se estaba solidificando esa lava. Por lo tanto, esa orientación de esos cristales en la roca me puede dar una idea de la orientación del campo magnético en ese momento de la historia. Si yo puedo medir de alguna manera cómo es esa orientación. Pero otra cosa que hace parte del campo magnético o que se puede medir del campo magnético, por un lado es la declinación. Hablemos de, a ver, la declinación es el ángulo que hay entre el polo norte geográfico y el polo norte magnético, que nunca o no necesariamente tienen que coincidir. Entonces, si yo mido la dirección del campo magnético con una brújula, podría darme que va en esta dirección, más o menos, ¿sí? Esto está haciendo simplemente es un ejemplo. Pero el polo geográfico se encuentra un poquito desplazado, por lo tanto, entre esas dos direcciones se genera un ángulo, y ese ángulo es lo que se llama declinación magnética. Eso se denomina declinación magnética, ese ángulo que hay entre el polo geográfico y el polo magnético. Esto visto desde arriba, ¿no? Si yo estuviera viendo por aquí un mapa, ¿sí? Puedo ver ese ángulo. Sin embargo, si yo lo que hago es mirar, digamos, si cojo esta brújula que digamos que está en este caso sobre la mesa, ¿cierto? Y yo pudiera cortarla por acá, cortarla,
y mirarla por este lado, vería que la aguja se encuentra sustentada algo así como en un pivote, pero que le permite moverse. Pues para que la aguja se pueda mover, pues tiene que tener un eje o algo así que le permita moverse. Nosotros podríamos imaginar que esa aguja siempre estaría horizontal. Sin embargo, ese no es el caso. Siempre se va a alinear paralelo o en dirección al campo magnético. Y ustedes se dan cuenta aquí en estas líneas de campo que están pintadas, pues el campo no siempre es paralelo a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Por ejemplo, por estos lados no es paralelo. Eso hace que en estos lugares de la Tierra la aguja de la brújula pueda adquirir un ángulo adicional con respecto al plano horizontal, que podría ser así. ¿Sí? Esta roja sería la aguja. En ese caso estaría mostrando un ángulo aquí adicional, que es lo que se denomina inclinación magnética. Esa es la inclinación magnética, es ese ángulo que hay ahí. Ese ángulo está estrechamente relacionado con la latitud en donde yo estoy midiendo el campo magnético. Y es por eso que les presento, un segundo, es por eso que les presento este gráfico que hay aquí, en donde ustedes pueden ver, en el eje X tengo la latitud y en el eje Y tengo la inclinación magnética. Es decir, que yo a partir de la inclinación que pueda medir, voy a tener una idea de la latitud en donde me encuentro, ¿sí? Nuevamente volvemos a la idea de la roca que funcionaba como una brújula, ¿sí? Esos minerales también pueden tener una inclinación. Y si yo puedo determinar cuál es esa inclinación, entonces puedo determinar en qué latitud estaba ese lugar donde yo encontré esa roca en determinado momento. ¿Ok? Entonces, claro, si yo cojo, por ejemplo, aquí un volcán que tiene todas estas capas, por llamarlo de alguna manera, capas de lava, una sobre otra, y empiezo a hacer un muestreo de esa inclinación en cada una de esas capas, pues yo podré ver que existe una variación en esa inclinación, que podría ser se podrá utilizar esto como otra evidencia de que las masas continentales tienen que haberse movido por lo menos en latitud, ¿sí? Por lo menos en latitud tuvieron que haberse movido. Eso es otra evidencia del movimiento de los continentes. Luego, ya luego de Wegener, luego de Holmes, luego de Hess, se estuvieron haciendo unos estudios de magnetismo de las rocas oceánicas y se encontró que en algunas rocas sus minerales se alineaban como si el campo magnético estuviera apuntando en una dirección y otras rocas se alineaban como si el campo magnético se estuviera apuntando en otra dirección. Por lo tanto, aquí surge la idea de la inversión del campo magnético terrestre. Tenemos unas franjas en donde el campo magnético podemos decir es normal o la dirección es la que tenemos hoy en día y otras franjas que nos muestra que el campo magnético estaba al contrario, que los polos magnéticos estaban invertidos. ¿Sí? Eso es lo que sugeriría la dirección de estos minerales en esas rocas. Pero también sugieren que si nosotros vemos aquí y tomamos la dorsal como un eje de simetría, vemos que la cantidad de capas que encuentre, de inversiones que encuentre hacia la derecha, es la misma cantidad de inversiones que encuentro hacia la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, y por ejemplo aquí, si yo cojo una muestra de la parte más cercana a la dorsal, a la derecha, y tomo otra a la izquierda, pues voy a ver que ambas muestras me están están mostrando la dirección del campo magnético actual, ¿sí? Y están unidas, ellas dos en este momento, pues realmente podemos hablar de que es una sola franja, ¿sí? Pero que está dividida por la dorsal. Esta otra franja rojita podría haber estado unida en algún momento con esta, ¿sí? En donde las rocas muestran que el campo magnético sería invertido.
Asimismo, la que sigue estaría mostrando campo magnético normal, perdón, campo magnético normal, la siguiente campo magnético invertido, y pues esto también de alguna manera sugiere que todas estas franjas en algún momento estuvieron unidas en la parte central de la dorsal, mostrando de alguna manera que hay algún movimiento de este material hacia los lados, ¿sí? Hay movimiento de material hacia los lados. Y lo que les decía, cada vez que yo voy muestreando estas rocas y haciéndole sus respectivos estudios de edad, me voy dando cuenta que a medida que yo me alejo de la dorsal, las rocas van siendo cada vez más antiguas. Listo. Entonces ya tenemos casi que todos los ingredientes para poder ver esta imagen. Donde, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la coincidencia entre los bordes de las placas tectónicas y el comportamiento del manto. Entonces aquí nuevamente tenemos las celdas de convección. Miren las flechitas, que es importante que las vean. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra celda de convección. Observen que en la parte donde esas dos celdas coinciden en que ambas están subiendo material, ¿sí? Que la corriente va hacia arriba, tenemos en la superficie la ocurrencia de una dorsal mesoceánica, es decir, generación de material, generación de nueva corteza. Y en los lugares en donde las dos celdas de convección chocan y bajan, es decir, donde el material baja, si se dan cuenta, estas dos celdas muestran que el material está bajando en ese punto, corresponde con zonas de deformación, de alta deformación en la corteza continental. También alta ocurrencia de sismos. Entonces, este sería otro tipo de borde de placas y, pues como se dan cuenta, está totalmente relacionado con la dinámica del manto. Entonces, ahora sí, podemos en términos generales ver que la corteza, o en este caso quiero ser más específico, la litosfera, está fragmentada, ¿sí? La litosfera está fragmentada. Esa primera capa rígida de nuestro planeta está fragmentada. Está compuesta de pedazos grandes que están unidos con ciertos límites que tienen ciertas características, que es lo que vamos a ver a continuación. Aquí podemos ver que son muy pocas, contémoslas incluso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos 8, 9 placas, pero cada vez, si vamos al detalle, si vamos detallando áreas específicas, podemos hacer una subdivisión mucho más fuerte de esa litosfera, ¿sí? No solo existen estas placas, sino que también existen placas, esas grandes placas se pueden dividir en algunos lugares en placas más pequeñas. Entonces esto también puede tener la complejidad que uno quiera. Entonces, como aquí pueden ver, pues hay diferentes tipos de bordes, que es lo que vamos a ver. Empecemos por los bordes divergentes. Los bordes divergentes, pues son los que están relacionados específicamente con las dorsales oceánicas. Son bordes que lo que vemos es que tenemos este tipo de comportamiento. Existe un esfuerzo tensional, dos fuerzas, digamos, que están apuntando en sentido contrario, que hacen que esta parte de la corteza empiece a adelgazarse. Por ejemplo, veámoslo desde el principio. Empieza a haber por aquí una ocurrencia, por ejemplo, de volcanismo. Empieza una ascensión de material caliente. Si se dan cuenta, miren aquí la corteza continental. Esa corteza continental, incluso por aquí tenemos también la litosfera, por aquí se va adelgazando, ¿sí? Debido a estos esfuerzos que tenemos acá. Entonces ese material caliente puede ir ascendiendo. Después verán en las rocas, cuando vean procesos ígneos, que para que exista fusión de material no solo se necesita que aumente la temperatura, sino que si yo disminuyo la presión, también puedo fundir un material. En este caso hay disminución de presión y el material se puede fundir.
existe por aquí un adelgazamiento de la corteza y de la litósfera específicamente. Posteriormente, todo este material líquido empieza a generar pues aquí un tipo de, una serie de vulcanismo que está alineado. Se genera por aquí una depresión en superficie, perdón, se genera por aquí una depresión que normalmente se llena de agua, normalmente se va a llenar de agua, y así es como se generan realmente o como se han generado los océanos, así pues de esta manera, con la generación de una dorsal que empieza a empujar material hacia los lados, ¿sí? Se genera una depresión, esa depresión tiene que ser llenada por agua y ese movimiento hacia los lados del material es lo que va aumentando el tamaño de la cuenca oceánica, por ejemplo, ¿sí? Y posterior, pues la generación de este rift, de este alineamiento de vulcanismo, también con una expresión en el relieve de como una especie de montaña, que tiene en toda la mitad un vallecito, que aquí como lo ven, en toda la mitad de la dorsal se genera un valle, que es lo que se denomina que es lo que se denomina un valle de rift. Se denominan dorsales oceánicas o rifts en inglés. Luego tenemos los bordes convergentes. Los bordes divergentes se refieren ya, como les decía, a que las corrientes de convección pues divergen en ese punto, ¿no? Divergen. Y ese es el origen de estos esfuerzos. Es justamente que las corrientes convectivas divergen en ese punto. Tenemos entonces bordes también convergentes, pues que es donde las corrientes convectivas convergen, es decir, chocan. En ese caso se genera un vulcanismo más fuerte. También podemos ver la ocurrencia de mayor sismicidad. Aquí, por ejemplo, está una placa y aquí está otra, están chocando. ¿Sí? Son bordes convergentes porque son bordes de choque. Se genera en superficie un rasgo que se denomina una fosa marina, es un huequito en el borde de los continentes, de la parte continental propiamente dicha acá. Entonces, en ese choque tiene que ocurrir algo, claramente. Lo que ocurre normalmente es que el material que es más denso, se va por debajo del material menos denso. Recordemos que la corteza oceánica en general está compuesta de minerales más densos, con elementos más pesados, que si lo comparamos con los minerales de los que está compuesto mayoritariamente la corteza continental. Por lo tanto, al ser la corteza oceánica más densa, lo que ocurre en este tipo de choques es que esa corteza se va a ir hacia abajo, va a subducir, esto es lo que se denomina subducción, ¿sí? Eso es lo que va a pasar con la corteza oceánica, es decir, se va a destruir y es por eso que nosotros no encontramos corteza más antigua que 180 millones de años, porque se destruye en estos bordes. Mientras la corteza continental lo que hace es que se deforma. Si se dan cuenta aquí, está ocurriendo gran deformación acompañado de vulcanismo, desarrollo de volcanes, así como tenemos digamos, unos relieves alineados, también tenemos volcanes alineados, ¿sí? Que es todo lo que tiene que ver con el cinturón de fuego del Pacífico, todo eso es vulcanismo a partir de esto, de bordes convergentes. Entonces vemos cómo, después verán con los procesos ígneos, que con la subducción de esta corteza oceánica y adicionalmente con la adición de agua, lo que hace el agua es bajar el punto de fusión de los materiales. Entonces en algún punto, este material que es sólido por todo este trayecto, en algún punto se funde. Ese fundido es menos denso que el material que tenemos aquí solidificado y tiene que subir. Sube hasta que o ese material se puede solidificar en el subsuelo, como lo que están mostrando por aquí con estas rocas grisecitas, o puede llegar a superficie y generar vulcanismo. Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, aquí estábamos mirando cómo es el choque de corteza continental con corteza oceánica, ¿sí?
Pero puede ocurrir también que tengamos corteza oceánica contra corteza oceánica. ¿Sí? Aquí tenemos una placa que en esta parte de la placa pues contiene corteza oceánica y aquí también. Entonces, ese choque corteza oceánica contra corteza oceánica es lo que creemos en un escenario más o menos así que empezó a surgir la corteza continental. Si se dan cuenta, pues al principio, como les decía, solo había océano. Al principio, al comienzo de la historia de la Tierra, solo había océano. Y es difícil pensar en cómo de la nada empieza a ocurrir que exista corteza continental. Cuando yo choco dos placas que están compuestas en esa parte por corteza oceánica, entonces una subduce bajo la otra, se genera vulcanismo, ese vulcanismo pues genera rocas claramente, y ya serían como la parte embrionaria, por decirlo de alguna manera, de los continentes. Ya después de esto, después de tener algo emergido de esta manera, es mucho más fácil empezar a, digamos, a aumentarle su tamaño a esa masa emergida. Sí, por ejemplo, aquí, pues esto es mucho más complejo de lo que les estoy explicando. El material no solo baja, sino que también hay un material que se empieza a adherir al continente por acá, haciendo que el continente crezca. Sí, no solo por este material, sino por material que se va agregando por aquí en este borde del continente. Sin embargo, para que se agregue ese material, yo necesito tener ya esto emergido. ¿Sí? Es por eso que es más fácil empezar a crear o a hacer más grande la corteza continental cuando yo ya tengo algo emergido. Cuando no tengo nada emergido es mucho más complicado, pero pues existe un mecanismo que al parecer es el que se encarga de generar o que se encargó de generar esa primera corteza continental, cuando se chocaron dos placas que ambas correspondían con corteza o con una litosfera oceánica. Este es el desarrollo de las islas volcánicas, por ejemplo, lo que pudo ocurrir en Japón y otras islas que se ven alineadas en la parte occidental del cinturón del Pacífico. Sí, en la parte oriental, pues a ver si me devuelvo, para los que no manejen muy bien esto, por acá. Entonces, aquí tenemos el choque de una placa oceánica contra una placa continental. ¿Sí? Entonces se genera todo el relieve que vemos por aquí, de la cordillera de los Andes, etcétera, etcétera. Por aquí ocurre el choque entre corteza oceánica o una placa oceánica y otra placa oceánica. ¿Sí? Sin embargo, si vemos todas estas partes, lo que vamos a ver son islas alineadas, islas volcánicas alineadas por aquí con actividad volcánica reciente, incluso actual. Entonces, pues esa ocurrencia de esas islas y ese vulcanismo activo, pues me está mostrando también que hay un choque entre corteza oceánica y corteza oceánica. Sí, esas son las islas volcánicas. Pero también puede ocurrir que haya choque entre corteza continental y corteza continental, o entre litosfera continental y litosfera continental. Bueno, quiero hacer aquí nuevamente decirles, litosfera no es sinónimo de corteza, ¿sí? Lo que pasa es que si yo quiero hablar de corteza, me toca obligatoriamente hablar de la litosfera, pues porque está contenida dentro de la corteza está contenida dentro de la litosfera, ¿sí? No es que sean sinónimos. Lo que pasa es que en esta parte, cuando uno explica tectónica de placas, a veces parece que fueran sinónimos. Lo que pasa es que yo no puedo hablar de la corteza sin hablar de la litosfera porque los movimientos de las placas, pues, están moviendo las dos capas o están moviendo, si mueven la litosfera, también mueven la corteza. ¿Sí? Y así como hay una diferenciación entre corteza oceánica y continental, también puedo hablar de una diferenciación entre litosfera oceánica y litosfera continental. Por eso es que pues yo a veces utilizo litosfera y a veces utilizo corteza. En este caso, digamos que se chocan dos continentes y pues es difícil saber cuál va a subducir por debajo de cuál, porque como les decía, el que subduce se supone que es el más denso, ¿sí? En este caso, pues la densidad es equiparable en ambos casos.
Y lo que se hace es que en este escenario, la deformación es muchísimo mayor en superficie. Este es el escenario de los Himalayas, donde chocó una placa continental contra otra placa continental. Y pues esa sería una de las razones por la que justamente en ese punto del planeta tenemos las mayores alturas del mundo emergido, ¿no? Porque pues también tenemos relieves submarinos que son más altos que los Himalayas. Pero en el continente, al ser el rasgo más alto, una de las explicaciones podría ser justamente esta, que hay un choque entre corteza continental y corteza continental. Al no existir una diferenciación en densidad que sea evidente para mostrar que una de las placas subduce bajo la otra, pues lo que ocurre es que que se puede almacenar mayor cantidad de formación aquí en la superficie. Esa sería una de las razones por las que los Himalayas podrían ser tan altos. Profe, una pregunta. Dígame. El caso de Chile también se podría decir que es una colisión entre dos placas continentales. El caso de Chile, Sí. O eso es una formación entre corteza oceánica y continental. ¿me habla de Chile en términos generales o algún No, rasgo específico? de la región geográfica de Chile, o sea. Ok, no, lo que vemos ahí es, a ver si tengo por aquí algo, bueno, por acá, tratemos de hacer. No, lo que vemos acá es un choque entre corteza oceánica, bueno, por acá, corteza oceánica contra corteza continental. Claro, después veremos que por alguna razón, cuando yo camino alrededor o a lo largo de los Andes, voy a ver que este ancho va a cambiar. Por ejemplo, aquí es muy ancho, ¿sí? Pero eso ya tiene que ver más con la geometría de esta subducción, que también cambia dependiendo de las condiciones de temperatura, por ejemplo, de esta corteza oceánica. Sí, este ángulo de subducción puede ser menor o puede ser mayor, ¿sí? Y de eso dependerá toda esta deformación que yo veo almacenada por acá, ya sea así de grande como la encontramos por aquí, más o menos en Chile, o más delgada como lo que podremos encontrar en Ecuador. Entonces, pues, una de las cosas que quiero que vean es que a pesar de que estos son diagramas bastante simplistas, cada una de estas cosas que les estoy diciendo es una rama de la geología que, bueno, de eso se pueden hacer miles y miles de doctorados. La geología es tan compleja como uno quiera. No, es que me surgió la duda, fue porque uno siempre, pues por lo menos uno siempre que va a mirar como que la fauna de Chile, la fauna siempre está muy relacionada con la fauna de la región por allá de Asia. O sea, es una cosa totalmente distinta a lo que uno suele ver en toda la región de Sudamérica. Ok, ok. Bueno, de eso sí, la verdad no esperaría que hubiese una explicación geológica reciente, la verdad. No, pues podríamos mirarlo, pero pues si se refiere a fauna actual, pues geológicamente no tendría por qué haber una explicación geológica para eso. Si se refiere a fósiles, pues bueno, ahí sí ya habría que mirarlo más detalladamente. Listo, profe, gracias. Bueno, por último, entonces tenemos los bordes divergentes, perdón, los bordes transformantes, en donde ni se genera nuevo material, ni se destruye material. Como pueden ver aquí, corresponde esto es una dorsal, ¿verdad? Esa dorsal en las imágenes principales, en las imágenes iniciales, perdón, les mostré como por aquí unas grietas que se podían ver en esa dorsal. Esas grietas se generan por la forma de la Tierra, ¿no? Es que decir, todos estos desplazamientos tienen que seguir la geometría relativamente esférica que muestra la Tierra, para que todo eso cuadre
los movimientos tengan sentido y, pues, y puedan ocurrir, pues esto es lo que le ocurre a las dorsales. Tienen que fragmentarse de esta manera, ocurrir estas, es decir, aquí, si se dan cuenta, hay una parte, por ejemplo, aquí de una dorsal que es continua, pero tiene unos límites donde donde se ve fragmentación y otra vez podemos ver la dorsal que continúa, pero desplazada. Otra fragmentación y la dorsal se desplaza un poquito. Otra fragmentación y la dorsal se desplaza un poquito. Esos puntos donde se fragmenta esas líneas es lo que se denominan bordes transformantes, en donde no se está generando, es por ejemplo aquí está, no se está ni transformando ni destruyendo material. ¿Sí? Esto es la dorsal, aquí se genera material y aquí también. ¿Sí? Pero, por ejemplo, vean, esto podría ser una placa, esto es una placa tectónica y esto es otra placa tectónica. Esto es un límite divergente, esto es un límite divergente, pero esto tiene que ser otro límite, porque si ve que está dividiendo las dos placas, en este punto se está dividiendo ambas placas por esta línea. Por lo tanto, tiene que constituir esa línea un límite de placas y por lo tanto se definen los bordes transformantes, que es donde ni se genera material ni se destruye este tipo de bordes. ¿Listo? La importancia que tienen, por ejemplo, tenemos algo así en la zona occidental de Estados Unidos, es lo que se denomina la falla de San Andrés, y es un borde de ese tipo, es un borde transformante. Eso no le quita la peligrosidad desde el punto de vista sísmico. Veamos por aquí unas imágenes de lo que fue el terremoto de San Francisco, 1900 algo, si no estoy mal, inicios del siglo XX, y podemos ver pues la alta destructividad que tuvo a pesar de lo que tenemos, de que lo que tenemos aquí no es un borde propiamente convergente típico en donde hay vulcanismo activo y sismicidad alta, sino que también se puede generar sismicidad de magnitudes considerables a partir de un borde transformante como el que tenemos aquí. Esta es la falla de San Andrés en una vista aérea y ven ustedes que es un rasgo bastante notorio, ¿sí? Que se puede seguir, es continuo, es continuo. Luego de este terremoto, pues entonces mandaron a geólogos por aquí a que empezaran a ver que si tenía alguna relación este terremoto con el rasgo aquí que teníamos geográfico o geomorfológico. Como resultado, pues se tuvo que, obviamente sí tenía relación. Y bueno, esto constituye otro borde de placas en donde nuevamente ni se genera ni se destruye material, pero sí puede tener sismicidad también y de gran magnitud. Así termina entonces la parte de tectónica de placas. Faltando 5 minutos, creo que podemos aprovecharlos para responder preguntas. ¿Les quedó algo por preguntar? ¿No entendieron algo? Podemos aprovechar estos 5 minutos para aclarar alguna cosa que no les haya quedado bien definida. Ustedes me dirán. Profe, esas rupturas que usted mencionaba de la litosfera debido al tipo de material, se pueden, digamos, presenciar en las cordilleras como lo que serían las fallas que llamamos aquí en los Andes, las fallas geológicas. Hablamos de los bordes transformantes. ¿Esto? No, simplemente de, como usted dice, que el material es, es débil y se fractura con Ah, ok, facilidad. ya le entiendo. Sí, claro. Justamente, pues, a eso iba con definir que la litosfera es una capa frágil. Y es que, claro, todo esto que se ve aquí son pliegues, pero también es de formación frágil, es decir, generación de fracturas geológicas, ¿sí? Una distinción que hay que hacer aquí es que normalmente una falla geológica no abarca más de la corteza, ¿sí? No pasa de la corteza y especialmente es difícil que pase de la corteza superior, es la parte más superficial la que está afectada por esas fallas geológicas.
no se tiene que confundir con los bordes transformantes, porque los bordes transformantes, al ser límites de placas, pues están afectando la litosfera, completamente la litosfera, es un límite, ¿sí? Entonces eso no podría constituirse una falla geológica, ya que las fallas se dan en la parte superficial de la corteza continental. ¿Sí? Después no sé si lo veremos, pero como les decía aquí, todo tiene la complejidad que ustedes quieran. Si nosotros podemos, si pudiéramos ver la corteza más al detalle, veremos que la corteza también tiene una limitación y hay una corteza que tiene una composición y la corteza, en el caso de la corteza continental estoy hablando, la mitad, podría decirse de la mitad hacia abajo de la corteza, tiene una afinidad más oceánica, que se puede comparar con la corteza oceánica, y la que realmente se diferencia muy bien de la corteza continental, de la corteza oceánica, es la parte superior de la corteza continental, ¿sí? Entonces tenemos una parte de la corteza continental que es más básica, ¿sí? Que se parece más a la corteza oceánica, y otra parte pues que no se parece en nada. Entonces, pues también ahí hay muchas cosas por estudiar. Y sí, esas fracturas corresponden, el comportamiento frágil de la corteza es justamente el que define que se generen fallas geológicas en la corteza. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, en el chat hay un par, pues las quiere revisar ahí. ¿En el qué, perdón? En el chat. Ah, ok. A ver, veamos. No se puede pensar que haya procesos geológicos, pero pues es muy difícil que la salida quede para el fin de semana dentro de 8 días o dentro de 15. Sí, claro, ya habíamos dicho que este fin de semana no podíamos salir porque pues Daniel no está en la ciudad y pues tampoco hay, digamos que, contenido teórico suficiente como para que nosotros tengamos que ir a campo a explicar algo, ¿sí? Realmente las rocas sedimentarias, yo lo que les he hablado, no espero que todavía lo consideren como contenido del curso, porque pues esas rocas tendrán sus clases aparte, que pues justamente es un tema que me corresponde a mí, pero las clases que siguen es justamente la clase que sigue después de esta. Van a hablar de rocas y minerales, luego van a hablar de rocas ígneas, de procesos ígneos, y ahí sí seguirán las rocas sedimentarias. Qué pena con el ruido de fondo. Ahí sí seguirán las rocas sedimentarias. Después de que veamos las sedimentarias, que eso podrá ser dentro de 15 o 20 días, ahí sí haremos una salida, ¿sí? Porque de lo contrario no hay por qué hacerla. No tenemos ni por qué ir a ver rocas sedimentarias que aún no hemos visto como contenido del curso, ni tampoco ir a medir, por ejemplo, busamientos y rumbos, porque tampoco hemos visto geología estructural. Entonces, cuando ya tengamos listo el contenido como tal dictado de lo que son las rocas y de los tipos de roca, entonces ahí sí podremos ir a hacer una pequeña salida de campo. ¿Dudas adicionales? Profe, cada placa tectónica está asociada a una de esas celdas que se generan entre el manto y... Bueno, eso, pues realmente esto es un modelo, ¿no? Es un modelo porque posiblemente la celda convectiva es mucho más compleja que eso. Sí, pero lo que se cree es que más allá de que exista una celda definida de esa manera como una cajita perfecta, lo que decimos es que los bordes de las placas tienen relación en cómo esos flujos del manto se están dando, ¿sí? Si son flujos convergentes o divergentes, más allá que la forma de la propia celda, ¿sí? Entonces posiblemente la celda no tenga que ver con la Listo. forma de la placa. Sí, claro, los que se tengan que retirar ya, no hay ningún problema. Yo ya doy por terminada la clase, pero pues si alguien tiene otra pregunta, no tengo problema en responder. Profe, yo tengo una pregunta. Pues no Dígame. sé si se sabe mucho del tema. O sea que los valles y las montañas, digamos, de, por ejemplo, Marte, tienen el mismo origen que el de la Tierra, pues, por así decirlo.
Bueno, deberían. La cuestión con Marte es que tectónicamente se cree que está muerto, porque como les decía, para que exista flujo, pues, es decir, la convección del manto es una respuesta a un gradiente de temperatura. Esa convección se da como un mecanismo para transferir calor. Al no existir suficiente calor dentro del planeta Marte, pues eso no se da. Y al ser esa convección del manto el mecanismo por el cual las placas se mueven, pues entonces eso no creemos que se estaría dando en Marte, que sería un planeta tectónicamente muerto, con todas las implicaciones que eso tiene, teniendo en cuenta que el suelo también se enriquece en minerales con el vulcanismo, por ejemplo. Entonces, pues sería también un planeta donde el suelo, si es que existe alguna definición si existe en algún grado, alguna capa que se pueda denominar suelo, pues sería un suelo empobrecido, en donde pues difícilmente se podría cultivar algo. Ah, listo, profe, gracias. ¿Vale? ¿Algo más? Recuerden que hay un chat, que hay un WhatsApp. Yo les recomiendo que por favor pues que ingresen al grupo, porque yo normalmente, pues ya que tenemos ese medio de comunicación, pues ya no estaré publicando cosas tan X ahí en el Classroom, sino realmente material como papers y cosas más, un poquito más serias, un poquito más de la clase. En el WhatsApp sí estaré compartiendo videos de, bueno, no sé, volcanes, ¿Dónde está el link terremotos. del grupo de WhatsApp? ¿En el Classroom? En el Classroom quedó, sí. Ah, ok, ya voy para allá. Si hay otra forma en la que pudiéramos recibir la información relacionada con la misma, porque no tengo los medios para ir y aparte mi familia es población de riesgo. Sí, claro, como yo les decía, las salidas no son obligatorias. Realmente, es más, ni siquiera se planteaban como salidas con estudiantes, eran salidas que íbamos a hacer Daniel y yo para hacer videos. Sí, yo no sé si vieron el video que yo hice en materias selectivas fáciles, que lo que yo planteaba ahí eran campos virtuales. Lo que pasa es que si hay gente que quiera ir a acompañarnos en la grabación y bueno, que les podamos explicar cosas ahí, igual también un video queda mejor si tengo realmente interacción de estudiantes en el momento. Pero claro, esa es la manera oficial en la que yo voy a asumir que ustedes tienen algún conocimiento a partir de esas salidas, es por medio de lo que se vea en los videos, no de todo lo que diga en el campo. Entonces, sí, esa es la manera. Yo voy a subir videos de eso. Bueno, yo creo que ya los dejo en paz por el día de hoy. Entonces, que tengan buen resto de día. Y gracias por estar en clase.